Buenos días a todos, hermanos. En estos días de encierro involuntario, pues han aparecido un montón de maneras en las cuales mantenernos ocupados, desde clases de gimnasia online hasta cursos de distintos tipos que podemos seguir para ocuparnos en este tiempo. También películas y series que hay en las plataformas online para que podamos mantenernos entretenidos. Pero si abrimos la palabra de Dios en la epístola de Filipenses, podemos ver que hace casi 2000 años el apóstol Pablo ya le dijo a esta iglesia en Filipos que ellos tenían que mantenerse ocupados, pero deberían mantenerse ocupados en su salvación. Y vamos a ver en el día de hoy qué significa mantenerse ocupado en su salvación y de qué manera debemos mantenernos ocupados en nuestra salvación, en nuestro día a día. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 y los versículos que van del 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Hasta aquí la palabra de Dios. Este mandamiento a ocuparse de su salvación no hace referencia a que los filipenses pudieran hacer algo para poder ser salvos o tuvieran que hacer algo para completar la obra de Cristo. Si esto fuera así, contradiciría muchísimos versículos del Nuevo Testamento que dicen que la obra de Cristo fue suficiente y fue perfecta para hacer salvos a aquellos a que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que lo que se está refiriendo aquí Pablo es que ocuparse de su salvación es poner la mente de nuestro servicio en Cristo, poner nuestra mente en Cristo y centrarnos en servirlo a Él como un Señor de nuestra vida. Hemos sido salvos para servir a Cristo. Cristo es el Salvador de nuestra vida, pero también se convierte en el Señor de nuestra vida. Hemos sido resucitados en Cristo para vivir una nueva vida, distinta de la anterior. Estamos vivos en Cristo, nos dice Romanos capítulo 6. Y también nos sigue explicando en ese mismo capítulo 6 de Romanos que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, porque somos instrumentos de justicia. Eso significa que nuestras vidas, una vez hemos sido salvos, no deben ser iguales a como son después de haber sido salvos, sino que tenemos que vivir vidas en obediencia a nuestro Señor, en obediencia a nuestro Salvador. Somos esclavos de justicia, dice Romanos capítulo 6 y versículo 18. Lo que entonces significa ocuparse de nuestra salvación es que debemos centrarnos en obedecer al Señor de nuestra vida. Dios nos ha salvado a través de Cristo y desde ese mismo momento somos siervos de nuestro Señor Cristo. Y tenemos que ocuparnos en obedecer sus mandamientos y seguir su ejemplo. ¿Y de qué manera nos ocupamos de nuestra salvación? Pues, por ejemplo, obedeciendo el mandamiento de no dejar de congregarnos. Cada vez que nos esforzamos por congregarnos con nuestros hermanos, a pesar de que quizás no es lo que más nos apetezca en ese momento, o quizás no es o digamos así, no es lo que el mundo promueve que hagamos en nuestro día a día. Cada vez que nos esforzamos en esto, pues estamos cuidando de nuestra salvación, estamos centrándonos en mantenernos ocupados en nuestra salvación, también el amar a nuestros hermanos, el amar incluso a nuestros enemigos, el orar y someternos a las autoridades, el obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, y así todo el cuerpo de enseñanza del Nuevo Testamento. Mantenernos ocupados en nuestra salvación es mantenernos ocupados en obedecer aquello que Cristo quiere que hagamos. Y debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y esto no tiene nada que ver con buscar ninguna manera de completar la salvación de Cristo, ni buscar ninguna manera, ningún mérito para poder lograr la salvación. Pero sí puede ocurrir que quizás con el día a día que vamos viviendo nos podemos ir quitando la atención de Cristo y centrarnos en otras cosas. Por ejemplo, en Apocalipsis, entre el capítulo 2 y el capítulo 3,
se nos narran las cartas a las 7 iglesias, y la primera de ellas es la iglesia de Éfeso, y Cristo le dice a esa iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es una crítica que Cristo le hace a esta iglesia, porque esta iglesia seguía haciendo actividades, seguía realizando cultos, los hermanos seguían yendo a la iglesia, pero se habían olvidado de Cristo. Ya no estaban ocupados en su salvación, sino que se habían ocupado en cumplir el calendario de actividades de la iglesia y en quizás tener una bonita iglesia cara a los de fuera. Ya no estaban centrados en Cristo, estaban centrados en sí mismos. De la misma manera, nosotros quizás nos podemos dejar arrastrar, a veces por cosas legítimas, como puede ser la familia, los hijos, el trabajo, el ocio, y todo eso puede quitar el primer lugar en nuestra vida. Y este primer lugar es Cristo. Hoy en día, por ejemplo, el miedo que tenemos, esta obsesión a veces que la sociedad tiene con el tema del coronavirus, contra este peligro real que existe, puede a veces hacer que eso ocupe el primer lugar en nuestra vida y desplace tiempo que deberíamos dedicar a estudiar su palabra, a leer la palabra, a meditar en ella, a tener comunión, quizás de otras maneras distintas a las cuales estamos habituados. Entonces Pablo quiere recordar a estos hermanos de Filipos que no descuiden el ocuparse en su salvación y sobre todo que no obren de cualquier manera. Y va a explicar 4 maneras en las cuales deben cuidar su salvación, 4 maneras de las cuales ellos deben obedecer, deben poner en práctica los mandamientos de Cristo y que no deben hacerlo de cualquier manera. Y hoy en día, a través de este texto, en el día de hoy, vamos a ver de estas 4 maneras para hacerlos nuestras, para ver de qué manera nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación. Y lo primero que explica en el versículo 12 es que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Con temor y con temblor. Porque la obediencia a Cristo es algo serio. No es un tema que podemos tratar con frivolidad, a la ligera, no es un tema secundario, no es un ocio en la vida del creyente, sino que realmente Él es el Señor de nuestra vida. Él es el que requiere lo mejor de nosotros. Y no solo es que lo que requiere, es que Él se lo merece. Por eso Pablo explica a los filipenses que tienen que ocuparse de esta salvación con temor y con temblor. Y ese temor y con temblor no se trata de miedo. No está describiendo que Cristo es un dictador y que nosotros tenemos que obedecer como ciudadanos que obedecen por miedo ante este dictador, ante las represalias que pueda hacer a los ciudadanos, sino que realmente es un reconocimiento a la soberanía de Cristo en nuestra vida. Cristo no es nuestro igual. Esto tenemos que tenerlo claro. Cristo no es nuestro igual, no es nuestro colega, no es nuestro amigo, no lo podemos tratar de cualquier manera. Él está en un trono alto, en un trono sublime, y nosotros estamos muchos peldaños por debajo, con lo cual nuestro trato a Él tiene que ser un trato de reverencia. Cuando se refiere a temor y temblor, se refiere a este trato reverencial, a este trato de reconocer la soberanía de Dios. No se refiere a miedo directamente. En ocasiones algunas personas hablan acerca de Cristo y acerca de Dios y lo hacen de una manera muy irrespetuosa, ¿verdad? Sin reverencia absoluta ninguna, como si fuese una persona normal y corriente y sin mostrar ningún tipo de respeto hacia su persona. En cambio, el siervo verdadero de Cristo debe obedecerle con este temor y con este temblor, con este respeto que Él se merece. ¿Cómo mostramos temor y temblor ante nuestro Salvador? Pues para empezar, estando atentos a oír su voz y no siendo rebeldes a lo que Él nos dice. A veces cuando leemos la palabra de Dios, a veces la palabra dice cosas que no nos gustan, porque evidentemente señala errores que tenemos en nuestra vida y cosas que tenemos que cambiar. Si no tenemos temor y temblor, obedecemos aleatoriamente lo que nos queramos de la palabra de Dios, pero si obedecemos con temor y con temblor, reconoceremos que tenemos que cambiar aquello que es necesario cambiar en nuestra vida, aunque no nos guste tener que cambiar, pero obedecemos porque tenemos un Señor que nos dice que tenemos que cambiar. Además, podemos obedecer con temor y temblor a la hora de tratar a nuestros hermanos, porque si no tenemos temor y temblor, trataremos a nuestros hermanos de cualquier manera. Pero si sabemos que nuestro Señor nos está viendo y sabemos que Él nos ha dicho que tenemos que amar a nuestros hermanos y sabemos que nuestros hermanos tienen un Señor que cuida de ellos, pues si obedecemos con temor y temblor, trataremos a nuestros hermanos de otra manera distinta, sabiendo que el mismo que murió por ellos es el mismo que ha muerto por mí. Además, otra manera de obedecer con temor y temblor es ser solícito a la hora de obedecer, o sea, obedecer de una manera más
pronta y más excelentemente posible, no obedecer de cualquier manera, porque, bueno, tengo que cumplir lo que me toca cumplir y ya está, sino obedecer de una manera excelente. Y el motivo de esta obediencia, con temor y con temblor, está en el versículo 13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y básicamente lo que está diciendo es que Dios todo lo hace porque Él quiere, por su voluntad. O sea, no se trata de hacer cosas para nosotros, para lo que nosotros queremos, no se trata de satisfacer mi ego, sino se trata de obedecer para la voluntad de Dios. Ese tiene que ser el objetivo de ocuparnos de nuestra salvación, obedecer y honrar a Cristo, no honrarnos a nosotros. La palabra de Dios no está para satisfacer mi ego, los mandamientos de Dios no están para satisfacer mi ego, mi la vida cristiana no está para satisfacerme a mí, mi ego. Puedo tener gozo y tengo gozo en la vida cristiana, pero porque obedezco y Cristo es glorificado, pero no porque los mandamientos sean para glorificarme a mí. Entonces Pablo empieza explicando que deben ocuparse de su salvación por temor, con temor y con temblor. Lo segundo que explica es que deben ocuparse de su salvación o debemos ocuparnos de nuestra salvación sin murmuraciones ni discusiones. Versículo 14 y 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y lo segundo que explica es que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, tenemos que obedecer, pero no podemos obedecer con cualquier tipo de actitud. No podemos obedecer con murmuraciones y discutiendo. No se debe obedecer a regañadientes, sino que lo que las demás personas perciban de nosotros y nos vean es que obedecemos con gozo. Y lo que va a hacer aquí el apóstol Pablo es que va a contrastar cuál tiene que ser la obediencia del cristiano cuando está ocupado en su salvación y cómo es el mundo en el que vivimos. Y si os fijáis, en el versículo 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. O sea, que el mundo en que vivimos es una generación torcida y perversa. Y en cambio nosotros tenemos que ser sin tacha. Tenemos que brillar, tenemos que destacar. Porque aquí está hablando de la manera de vivir. No podemos pretender ser cristianos o ser hijos de Dios o ser discípulos de Cristo solo los domingos o solo dentro de las 4 paredes del local de la iglesia, sino que 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año somos hijos de Dios y debemos ocuparnos de nuestra salvación en cualquier momento, en todo momento, en la calle, en nuestro trabajo, en el instituto, con nuestra familia, cuando vamos paseando por el parque, somos hijos de Dios a pleno tiempo. Entonces, eso implica que la mala actitud que tengamos a la hora de hacer las cosas va a revelar, va a mostrar realmente cómo está nuestro corazón. Porque la propia palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si en nuestro corazón hay amargura, en nuestra boca hablará amargura. Vivimos en un mundo degradado, en un mundo que hemos leído en Filipenses, que está torcido, que es una generación perversa y en medio de la cual brillamos, porque realmente está en oscuridad, porque vivimos en un mundo donde hay resentimientos entre las relaciones, ¿verdad? Hay resentimiento entre los trabajadores y sus jefes, hay resentimiento entre los ciudadanos y los políticos, incluso dentro de las propias familias hay resentimiento. Nuestro servicio a Cristo en nuestra vida, en sus mandatos, hay que hacerlo con alegría, con gozo, sin resentimientos, sin disensiones, sin murmuraciones, ¿verdad? Porque aunque pensemos que nadie nos ve, los vecinos que nos rodean realmente sí que nos ven, nos oyen cuando hablamos con ellos, nos ven cuando vamos a reunirnos con el resto de los hermanos, nos examinan cómo nos comportamos y ven que si ven que nosotros hacemos algo a desgana, llegarán a pensar que realmente nuestra fe realmente no nos importa. Si realmente cuando vamos a reunirnos con nuestros hermanos en la iglesia vamos pues murmurando o criticando, o incluso cuando hablamos con nuestros vecinos hablamos mal de otros hermanos de la iglesia, realmente pensarán de nosotros con nuestro corazón, realmente no amamos a nuestros hermanos y probablemente esa sea la realidad, ¿verdad? En cambio, si ven en nosotros gozo y alegría, realmente estaremos mostrando que obedecer a Dios no es una carga pesada, sino que realmente es una alegría. Y esto nos va a hacer brillar en mitad de esta sociedad, porque es una sociedad oscura, es una sociedad que describe ahí como perversa, ¿verdad? Debemos brillar en medio de la generación torcida.
Y nuestras palabras, lo que digamos, puede hacer mucho impacto, pero lo que hagamos, eso va a generar más impacto y sobre todo de la manera que lo hagamos. Debemos brillar en nuestra obediencia. Debemos brillar con nuestra obediencia y cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y sin murmuraciones y sin discusiones. La tercera manera de ocuparnos de nuestra salvación va a estar en el versículo 16 y Pablo dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación sosteniendo firme la palabra de la verdad, la palabra de verdad. Y ahora Pablo va a explicar cuál es la herramienta necesaria para poder llevar a cabo esta manera de ocuparnos de esta salvación, y es a través de exaltar la palabra de verdad. La palabra de verdad no es cualquier tipo de palabra, no está explicando que sea una palabra de una verdad, no, se está refiriendo a la palabra de Dios. Y la palabra de verdad lleva ese calificativo de verdad porque es la palabra de Dios, y Dios es verdad. De ninguna otra persona en la Biblia se nos dice que sea la verdad. De Moisés no se nos decía que Moisés era la verdad, pero Jesús dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De Juan el Bautista, por ejemplo, tampoco se nos dice que él sea la verdad, pero el Espíritu Santo se nos define como el Espíritu de verdad. Es un calificativo que solo Dios tiene y su palabra tiene porque es palabra de Dios. Y tampoco se nos dice que sea una verdad, dando a entender que hay otras muchas verdades y que es una más dentro de un grupo de verdades o cualquier verdad podría ser correcta, sino que la palabra de Dios, la Escritura, es la única verdad de Dios, la única revelación de Dios en el mundo en el que vivimos. ¿Y cómo se sostiene bien alto? Esta revelación se nos dice aquí que tenemos que sostenerla bien alto. ¿Cómo se sostiene bien alto la revelación de Dios, la palabra de Dios? Pues poniéndola en práctica y dándole honra poniéndola en práctica, exaltando la palabra, conociéndola, dándola a conocer, usándola. Y cuando vengan otras palabras, otras verdades que quieran venir a nuestra vida, reconocer que la palabra de Dios está por encima de todas ellas. Debemos hacer esto porque la palabra de Dios, la Biblia, es constantemente atacada. En todas las épocas, en todas las generaciones, siempre hay grupos de personas que dicen que la palabra de Dios es mentira. O es mentira totalmente, o es simplemente un libro religioso para ignorantes y para personas muy simples, o que es un documento histórico obsoleto para el hombre moderno, o que directamente es una manipulación hecha para defender una religión. Pero la verdad es que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo lo que Dios quiso que nosotros supiésemos es lo que está puesto en la palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios se nos dice que la Biblia es un libro útil, es un libro necesario, es un libro que puede capacitarnos, puede corregirnos, puede instruirnos para poder obedecer toda la palabra de Dios, para cumplir de manera perfecta la voluntad de Dios. Por eso debemos vivir una vida cristiana ocupándonos de la salvación, ocupándonos de nuestra salvación, sosteniendo con firmeza la palabra, porque va a ser la única manera en que podamos obedecer de manera correcta la Iglesia. Porque cualquier otra idea pseudo-religiosa que pueda estar de moda puede sernos vendida como una nueva verdad, una nueva realidad, pero realmente esta verdad no puede ser comparada con la palabra de Dios. Dios nos ha dado su revelación a través de la cual podemos conocer las buenas nuevas de Cristo y saber cómo encaminarnos para vivir la vida que Dios le agrada. Así que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación a través del temor, del temblor, sin murmuraciones, sin discusiones, sosteniendo la palabra de verdad. Y lo último que va a decir el apóstol Pablo es que debemos ocuparnos de nuestra salvación con gozo. Ocuparnos de nuestra salvación con gozo, versículos 17 y versículos 18. Fijaos lo que dice. Pero aunque ya sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartir vuestro gozo conmigo. Que es un texto que habla acerca de compartir el gozo. Y Pablo termina esta exhortación animándoles a que tengan gozo y que lo imiten a él en el gozo que él tiene. Y va a explicar por qué es su gozo. La verdad es que lo que trae gozo a la vida del apóstol Pablo es la obra de Dios. Y que la obra de Dios se lleve a cabo y que la obra de Dios lleve fruto. Porque lo que él quería es que los filipenses realmente crecieran en santidad, crecieran en piedad y conocimiento de Cristo. Pablo es un hombre que ha entregado su vida, ya lo dice el versículo 17, ha entregado su vida como si fuese un sacrificio.
y explica esa idea de una vida que entregada como una libación sobre el sacrificio, ¿verdad? Pablo considera su vida y la pone en el altar de la obra de Dios. Solo tiene una vida y va a usarla para la obra de Dios, para que Dios se lleve toda la gloria. Por eso cuando ve que la obra avanza, ve que ha usado esta única vida que él tiene para dedicársela a personas que han creído en Cristo y que avanzan en la obra, él se siente gozoso, porque siente que no ha corrido en vano, siente que no ha trabajado en vano, sino que su esfuerzo ha redundado para la gloria de Dios. De la misma manera los filipenses, si se mantienen firmes en la fe, ocupados en su salvación, pueden sentirse gozosos porque la obra de Dios se está llevando adelante. Y Pablo quiere que no solo se sientan gozosos, sino que también compartan este gozo con él. La vida cristiana, cuando echa la vista atrás y piensa en todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, lo que puede hacer es gozarse de ver la mano fiel de Dios con él en todo momento. Nosotros podemos ir a las hojas de las Escrituras y ver cómo Dios ha sido fiel con su pueblo desde que lo sacó con mano poderosa de Egipto, ¿verdad? Y cómo fue fiel a Israel en todo momento, con todas sus promesas, a pesar de la rebeldía del pueblo. De la misma manera nosotros, individualmente y como iglesia, podemos ver para atrás en nuestra vida y ver que Dios ha sido fiel en todo momento. Y podemos gozarnos y alegrarnos. Entonces podemos estar gozosos, y no solo hay que estar gozosos, hay que compartir ese gozo con otros. Como repite una otra vez el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia. Así que, hermanos, no nos despistemos. No pongamos la vista en otras cosas. No dejemos de lado la salvación tan grande que hemos recibido de Cristo y ocupémonos de ella. Ocupémonos de vivir obedeciendo y bendiciendo a Dios con nuestra vida, procurando honrar a Cristo, a nuestro Salvador y a nuestro Señor, obedeciendo sus palabras, poniéndolas en práctica, obedeciendo con temor, con temblor, buscando honrarlo en todo, haciendo todo sin murmuraciones, sin nada que traiga descrédito a Cristo, poniendo en alto su palabra, obedeciéndola, memorizándola, enseñándola a otros, reconociéndola como la única revelación de Dios y teniendo gozo y compartiendo gozo con otros. De esta manera, hermanos, en estos tiempos difíciles debemos ocuparnos de nuestra salvación. Que el Señor les bendiga.